Historia de la filosofía, volumen 1, 59, parte segunda. Filosofía patrística, capítulo 2. La patrística de los dos primeros siglos. 138. La polémica contra la gnosis. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. En la polémica contra la gnosis, el cristianismo va hacia una más rigurosa elaboración doctrinal. En este punto, era menester, efectivamente, en primer lugar, individualizar y defender las fuentes genuinas de la tradición cristiana, y en segundo lugar, fijar el significado auténtico de esta tradición contra perversiones y errores que pretendían disputársela y expresar su verdadero significado. Un cierto número de obras antignósticas se han perdido. De otras obras, de Agripa Castor, Hegesipo, Rodón, Filipo de Cortina, Heráclito, nos quedan escasos e insignificantes fragmentos. En cambio, poseemos las obras de Ireneo e Hipólito. Ireneo nació hacia el 140 en Asia Menor, probablemente en Esmirna. Durante la persecución de Marco Aurelio, era sacerdote de la iglesia de Lyon, y según una tradición que se remonta a San Jerónimo, murió martirizado, pero se ignora en qué fecha. Ireneo escribió numerosas obras. Eusebio, en su Historia Escolástica, cita un tratado sobre la monarquía o sobre que Dios no es autor del mal. Otro sobre las Ogdoadas, diversas cartas y escritos menores, de los cuales hay uno contra los paganos, titulado Sobre la ciencia. De todos estos escritos solo nos quedan escasos fragmentos. En cambio, nos queda una gran obra contra el gnosticismo titulada Refutación y desenmascaramiento de la falsa gnosis, llamada comúnmente Adversus Aerenses, pero nos ha llegado no en su original griego, sino en una traducción latina del siglo IV. Con todo, hay algunos fragmentos del texto griego, especialmente del libro primero, en forma de citas de escritores posteriores. La verdadera gnosis, según Ireneo, la que nos ha transmitido los apóstoles de la Iglesia. Pero esta gnosis no tiene la pretensión de superar los límites del hombre, como la falsa gnosis de los heréticos. Dios es incomprensible y no puede ser pensado. Todos nuestros conceptos le son inadecuados. Él es entendimiento, pero no es semejante a nuestro entendimiento. Es luz, pero no es semejante a nuestra luz. Es mejor no saber nada, pero creer en Dios y permanecer en el amor de Dios, que arriesgarse a perderle con investigaciones sutiles. Lo que nosotros podemos saber de Dios, podemos conocerlo solamente por revelación. Sin Dios no se puede conocer a Dios. Y la revelación de Dios se nos manifiesta también a través del mundo, que es obra de Dios, como lo reconocieron también los mejores paganos. La más grave blasfemia de los gnósticos es, según Ireneo, la tesis de que el creador del mundo no es Dios mismo, sino una emanación suya. Que Dios haya tenido necesidad de seres intermedios para la creación del mundo significaría que Él no habría tenido la capacidad de llevar a efecto lo que había proyectado. Contra la doctrina gnóstica de que el Logos y el Espíritu Santo son eones subordinados, Ireneo afirma la igualdad de esencia y de dignidad entre el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. El Hijo de Dios no ha tenido principio, ya que Él es eternamente, coeternamente existente con el Padre. Y el Espíritu Santo tampoco ha tenido principio, por estar junto al Padre desde la eternidad como el Hijo. No se puede admitir la emanación del Hijo y del Espíritu Santo del Padre. La simplicidad de la esencia divina no permite la separación del Logos o del Espíritu Santo del Padre. El Hijo es el órgano de la revelación divina y está subordinado al Padre no por su ser o por su esencia, sino solo por su actividad. Por lo que se refiere al hombre, Ireneo, contra la distinción gnóstica de cuerpo, alma y espíritu, afirma que el hombre resulta compuesto de alma y cuerpo y que el espíritu es solamente una capacidad del alma, por la cual el hombre llega a ser perfecto y se constituye en imagen de Dios. Pero para que el espíritu transfigure y santifique la figura humana, es necesaria la acción del Espíritu Santo,
El alma humana se encuentra entre la carne y el espíritu y puede dirigirse a una u otro. Solamente con la fe y el temor de Dios, el hombre participa del espíritu y se eleva a la vida divina. Pero yerran los gnósticos al afirmar que la carne sea en sí el mal o el origen del mal. El cuerpo, como el alma, es una creación divina y no puede, por tanto, implicar mal en su naturaleza. El origen del mal está más bien en el abuso de la libertad, y por esto deriva no de la naturaleza, sino del hombre y de su elección. El bien consiste en obedecer a Dios, en creer en Él, en guardar sus preceptos. El mal consiste en la desobediencia y negación de Dios. El bien conduce al hombre a la inmortalidad, que es concedida al alma por Dios, pero que no es intrínseca a la naturaleza de la misma. El mal es castigado con la muerte eterna. También los cuerpos resucitarán, pero resucitarán en la nueva venida de Cristo, que se verificará después del reino del anticristo. Entonces las almas, habiendo readquirido sus cuerpos, podrán llegar a la visión de Dios. De la vida de Hipólito, discípulo de Ireneo, nos da algunas indicaciones la obra que nos ha quedado de él. El filósofo-pneuma contra el padre Calixto se puso a la cabeza de un partido cismático y fue así uno de los primeros antipapas que la historia conoce. El motivo del cisma fueron las mitigaciones de la disciplina eclesiástica introducidas por Calixto, que había permitido la readmisión en la iglesia de los que volvían de las sectas heréticas, la concesión de las dignidades eclesiásticas a los bígamos, etc. En 235, Hipólito fue desterrado a Cerdeña, con el segundo sucesor de Calixto, Ponciano, y ahí, probablemente, el papa y el antipapa se reconciliaron. Muertos ambos en Cerdeña, sus cuerpos fueron transportados a Roma y sepultados el mismo día, 13 de agosto de 236 o 237. La estatua de Hipólito, encontrada mutilada el año 1551 y conservada en el Museo Lataranense, lleva a los lados del pedestal una lista incompleta de sus numerosos escritos. Entre las obras de Orígenes iba comprendido en muchos manuscritos el primer libro de una refutación de todas las herejías, que ciertamente no pertenece a Orígenes, porque el autor se titula obispo. El año 1842, en un manuscrito del Monte Athos, fueron hallados los libros 4 a 10 de la misma refutación, la cual es hoy atribuida universalmente a Hipólito con el título impropio de filósofo-pneuma. De las demás obras nos han llegado fragmentos, entre estos el capítulo final del escrito Contra Noetum. Nos quedan enteros un escrito apologético sobre el anticristo y un comentario del profeta Daniel, que es el primer intento de esta clase entre los teólogos cristianos. Otros fragmentos de obras de Hipólito han sido conservados en lengua eslava, armenia, siria, etc. Hipólito se propone refutar a los herejes, demostrando que sacan su doctrina, no de la tradición cristiana, sino de la sabiduría pagana. Por esto el libro 1 y el 4, en el último de los cuales se puede quizás ver también el 2 y el 3, trazan un cuadro de la sabiduría pagana, mientras los últimos 6 exponen y refutan las herejías. Al Papa Calixto le reprende Hipólito por no establecer una distinción suficiente entre el Padre y el Logos y por atribuir, por tanto, toda la obra redentora al Padre más bien que al Hijo. Su doctrina de Logos tiende esencialmente a establecer esta distinción. El Padre y el Hijo son dos personas diversas, aunque constituyan una sola potencia. Primeramente, el Hijo existía en el Padre impersonalmente, en inseparable unidad con Él, como Logos no expresado. Cuando el Padre quiso, y de la manera que quiso, Él procedió del Padre y llegó a ser una persona aparte como otro respecto al Padre. En fin, con la encarnación, el Logos se transformó en el verdadero y perfecto Hijo del Padre. Hipólito insiste en la arbitrariedad de la generación divina de Logos. Si Dios hubiese querido, dice, hubiera podido hacer Dios a un hombre, o al hombre en vez de Logos. Afirma así la subordinación de la naturaleza de Logos a la del Padre. Con todo, afirmando que Logos es otro que Dios,
Él no quiere decir que sean dos divinidades. La relación entre el Padre y el Logos es semejante a la que hay entre la fuente luminosa y la luz, entre el agua y la fuente, entre el rayo y el sol. Puesto que el Logos es una potencia que procede del todo, y el todo es el Padre, de cuya potencia procede, la procedencia del Logos del Padre era necesario para la creación del mundo, ya que el Logos es el intermediario de la obra creadora. Además del Padre y del Hijo, Hipólito admite la tercera institución, la economía, el Espíritu Santo. El Padre manda, el Hijo obedece, y el Espíritu Santo ilumina. El Padre está por encima de todo, el Hijo está por todo, el Espíritu Santo está en todo. No podemos pensar en un único Dios, si no creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. El hombre ha sido creado por Dios, dotado de libertad, y Dios le ha dado a través de los profetas, especialmente Moisés, la ley que debe guiar su libre voluntad. El hombre no es Dios, pero si quiere puede llegar a serlo. Sé seguidor de Dios y coheredero de Cristo, en vez de servir a los instintos y pasiones, y llegarás a ser Dios. 139. Tertuliano. Frente a los apologetas orientales que han intentado establecer la continuidad del cristianismo con la filosofía griega y han presentado la doctrina cristiana como la verdadera filosofía, que la revelación de Cristo ha conducido a su última perfección, los apologetas occidentales tienden a reivindicar la originalidad irreductible de la revelación cristiana en relación con la sabiduría pagana y fundarla en la naturaleza práctica e inmediata de la fe, más bien que en la especulación. Este carácter de la apologética latina se manifiesta sobre todo en su mayor representante, Tertuliano. Quinto Septimio Florencio Tertuliano. Nació hacia el año 160 en Cartago, de padres paganos. Tuvo una educación excelente y ejerció, probablemente en Roma, la profesión de abogado. Entre 193 y 197 se convirtió al cristianismo y recibió la ordenación sacerdotal. Desarrolló entonces una intensa actividad polémica en favor de su nueva fe, pero hacia la mitad de su vida se pasó a la secta de los montañistas y empezó a polemizar contra la Iglesia Católica con violencia poco menor que la usada contra los herejes. Al fin fundó una secta propia, los tertulianistas. Parece que vivió hasta la más avanzada vejez. La actividad literaria de Tertuliano es amplísima, pero exclusivamente polémica. Sus obras suelen dividirse en tres grupos: apologéticas, en defensa del cristianismo; dogmáticas, en refutación de las herejías; práctico-ascéticas, sobre cuestiones de moral práctica y de disciplina eclesiástica. Pertenecen al primer grupo el Apologeticus, dirigido el año 197 a los gobernantes de las provincias del Imperio Romano; el Ad Nationes, poco anterior al primero; el De Testimonio Animae, que quiere fundar la fe en el testimonio del alma; Naturaliter Christiana; la carta Ad Scapulam, dirigida a un procónsul de África que perseguía a los cristianos; el Adversus Judaeus, que probablemente pertenece a Tertuliano solo en los 8 primeros capítulos. Las obras dogmáticas son el de Prescriptione Hereticorum, que es uno de sus escritos filosóficamente más significativos; Adversus Marcionem, Adversus Armogenem y Adversus Valentinianus, dirigidos contra los gnósticos; el Scorpiace, también dirigido contra los gnósticos comparados a los escorpiones; el de Baptismo, que declara inválido el bautismo de los herejes; el de Carni Christi, que confirma la realidad del cuerpo de Cristo, contra el docetismo; el de Resurrectione Christi, en defensa de la resurrección de la carne; el Adversus Praxein; el de Anima, que es el primer escrito de psicología cristiana. Los dos últimos pertenecen a su período montañista. Las obras práctico-ascéticas son el de Paciencia, el de Orazione, el de Penitencia, el de Pudicitia, la carta Ad Martirias, el de Exhortatione Castitatis, el de Monogamía, dirigidos todos contra las segundas nupcias.
el de spectaculis contra la intervención de los cristianos en los juegos paganos, el de idolatria contra la participación de los cristianos en la vida pública, el de corona contra el servicio militar, el de culto feminarum contra los adornos de las mujeres, el de virginibus velandis, el de fuga in persecutione, que declara ilícita fuga durante las persecuciones, el de iejunio adversus psicochicos contra los ayunos de los católicos, el de palio en defensa del hábito que él había adoptado al abandonar la toga. El rasgo característico de Tertuliano es la inquietud. En el tratado de Patientia, que él se dirige sobre todo a sí mismo, hay indudablemente una confesión sincera. Pobre de mí, que ardo siempre en la fiebre de la impaciencia. Y en realidad era incapaz de detenerse en los problemas y examinarlos con profundidad. El trabajo paciente y riguroso de la investigación no era para él. Por algo, como veremos, desvaloriza la investigación ante la fe, ayudado por una habilidad polémica excepcional y por una facundia oratoria poco común. Examina los problemas, tomando las posiciones más simples y extremistas, con suprema indiferencia contra toda cautela crítica y toda exigencia de método. Este hombre que niega el valor de la investigación y pasa la vida buscando algo, este adversario implacable de todas las sectas que después pasa a una de ellas y acaba por fundar una propia, este defensor del cristianismo que afirma la corporeidad de Dios y del alma, perdiendo así la primera conquista no solo del cristianismo, sino de cualquier religión. Este defensor intransigente del pudor que se entretiene con complacencia en describir el acto carnal del amor. Este casuista que defiende con igual violencia polémica la Trinidad de Dios y su atuendo personal, revela en todas sus actividades una fundamental falta de claridad y sinceridad consigo mismo. Con demasiada frecuencia, deja ver en su arrogancia polémica, bajo el manto oratorio de las frases incisivas, la inconsistencia de su espiritualidad y el carácter formalista de su fe. Aquella secta de los montañistas, que tenía las características de su fundador Montano, ex sacerdote de Cibeles, formada por exaltados que vivían en continua agitación en espera del inminente retorno de Cristo, pudo seducirlo algún tiempo, pero no pudo retenerlo. Y así ha dado a la especulación cristiana de Occidente su terminología, pero no ha conseguido proporcionarle una contribución sustancial de pensamiento.